Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a nuestro video sobre Panamá cuenta con una variabilidad de suelos única, que van desde fértiles hasta desérticos y juegan un papel crucial en la agricultura y la economía panameña. Sin embargo, es importante protegerlos de la erosión, asegurando su uso correcto, evitando que la explotación de los suelos se transforme en una afección a nuestros suelos fértiles. De esta forma, preservamos su productividad a largo plazo. Según datos de la FAO, el suelo panameño está 28% degradado, lo cual representa un grave problema para la economía y el desarrollo de nuestro país. Esta cifra equivale a 21 kilómetros cuadrados. Así pues, las zonas más afectadas son el Arco Seco, que comprende la zona de Capira, Panamá, las provincias de Herrera, Coclé, Los Santos y parte de Veraguas, lo que es la sabana veragüense, el corregimiento de Cerro Punta y por último la comarca Naveugle. Me dirigí hacia mi provincia, Bocas del Toro, específicamente a la ciudad fronteriza de Changuinola, y luego de un viaje de 12 horas me encuentro en una de las 21 fincas bananeras que existen en Changuinola, específicamente Finca 11. Primeramente hay que aclarar los tipos de suelos que existen en el territorio panameño, los cuales son dos: los suelos fértiles y los suelos no fértiles. Los suelos fértiles, según la FAO, son aquellos que contienen elementos necesarios para que una planta se desarrolle bien. Este tipo de suelos contiene elementos como el oxígeno o el carbono que son importantes para el correcto desarrollo de una planta. Por esta razón, este tipo de suelos es muy buscado por las personas, ya que es utilizado para las actividades agrícolas. Un ejemplo de suelos fértiles son los suelos volcánicos, como los que podemos encontrar en tierras altas de Chiriquí, ya que debido a su cercanía con el volcán Barú, estas tierras contienen una gran cantidad de minerales y nutrientes, perfectos para la agricultura. Los suelos no fértiles son aquellos que contienen poca cantidad de materia orgánica, por lo que no son buenos para cultivar. Esta falta de materia orgánica se debe principalmente a las malas prácticas agrícolas. Un claro ejemplo de suelos no fértiles en Panamá es el desierto del Sariñe. Aquí donde me encuentro es un suelo fértil, debido a que estamos rodeados de muchos ríos, como lo son el río Changuinola, el río Teribe y el río Zigzaola, que se encargan de hacer que estos suelos sean cultivables. Pero te estarás preguntando, ¿por qué este tipo de suelo es fértil? Bueno, cuando ocurren inundaciones, los ríos se encargan de llevar sedimentos a los suelos, lo que aumenta las concentraciones de elementos como el fósforo, el nitrógeno y el potasio. Sin embargo, les estaría mintiendo si les digo que estas tierras son cultivables. Ya que debido a los años que tiene esto de estar siendo explotado por las empresas bananeras, pues ya no tiene la tierra los nutrientes necesarios para poder realizar algún tipo de cultivo. Es por eso por lo que la empresa bananera realiza riegos de fertilizante por toda esta zona, ya que tienen que asegurar que la planta de banano tenga los nutrientes necesarios que la tierra actualmente no les puede dar. En Panamá, los bosques son utilizados principalmente para la agricultura, la ganadería, minería, urbanización y silvicultura, que por si no lo sabías, la silvicultura es el cultivo y manejo de los bosques, principalmente para la industria maderera o para la biodiversidad y conservación de algunas especies. En Panamá, aproximadamente el 33% de los suelos es utilizado para la agricultura, lo cual representa unos 24.000 kilómetros cuadrados. Actualmente, las plantaciones, como las de banano, las que podemos apreciar acá, ocupan unos 600 kilómetros cuadrados de la República de Panamá. Si eres de Bocas del Toro podrás reconocer este sonido fácilmente, ya que todas las mañanas de este aeropuerto despega un avión fumigador modelo Air Tractor 502B, que se encarga de regar con pesticidas todas las plantaciones bananeras de la compañía. Debido al constante riego que se le ha dado a esta tierra, ha perdido gran parte de su material orgánico y sus nutrientes, lo que ha provocado que ya no sea muy cultivable que digamos. Y esta es la definición de sobreexplotación, que básicamente un suelo ya no sea capaz de mantener la vida. Y esto se puede dar debido a muchos factores que pueden ser naturales, como la erosión, la salinización, la acidificación o en este caso, la contaminación química. Otro punto que me gustaría tocar es el uso extensivo del suelo, ya que es otro tipo de explotación. Como he mencionado antes,
Las bananeras ocupan mucho terreno de lo que es la provincia de Bocas del Toro, lo que ha provocado que el área afectada no sea muy pequeña, sino que sea muy vasta. Por último, me gustaría mencionar otros tipos de contaminación que hay en estas plantaciones, como lo son las del plástico y las de hilo. La empresa recubre el banano con un plástico azul. Todo eso que ven a mis espaldas de color azul es el plástico que se utiliza para recubrir al banano. Esto se hace con el objetivo de que no agarren ni plagas ni insectos que puedan afectar su calidad. Y el hilo se utiliza para amarrar los tallos de los árboles de banano, ya que con el tiempo y debido al peso del gajo de banano que tienen, se van cayendo, por lo que la empresa los amarra para evitar esto. Sin embargo, los trabajadores no recogen este hilo, lo que ha provocado que con el paso del tiempo el suelo esté infestado de hilos. Si tú actualmente intentas ahorita sacar un poco de tierra, vas a sacar más hilos que tierra. Bueno, ahora nos encontramos en el corazón de uno de los suelos más áridos de todo Panamá y me estoy refiriendo a Sarigua, el cual cuenta con una de las erosiones más fuertes de toda la República de Panamá y venimos a un poco a documentar cómo es el tipo de suelo. De igual manera les estaré comentando el tipo de degradación que existen en los suelos y comentando un poco también las zonas más áridas que se encuentran en toda esta zona. Vale, creo que uno de los factores más importantes que debemos de tener en cuenta es qué es exactamente la degradación. Y no es más que la falta de funciones que va teniendo el suelo. Y esto se puede ir dando por factores humanos, antropológicos, pero también se puede ir dando por factores naturales. Es importante saber que existen 7 tipos de degradación de suelo. Nos encontramos primeramente con la compactación. O sea, se utiliza para describir la porosidad que tiene el suelo y la resistencia que tiene a la penetración de las raíces pues, de las plantas, de los árboles. Y esto es un principal problema para los agricultores, ya que esto limita bastante la capacidad que tiene el suelo pues, para cultivar y cosechar los distintos alimentos que ellos quieren producir. Otro tipo de degradación es la artificación. Se trata más que nada de la ocupación del suelo por viviendas, infraestructuras y equipamiento, lo que es un problema porque esta ocupación hace que el ecosistema no pueda seguir en su proceso, ¿verdad? Otro tipo de degradación del suelo es la acidificación, que en pocas palabras es la pérdida de pH, o sea de ácidos en el suelo, lo cual reduce los nutrientes que este tiene y evita que las plantas se puedan establecer y pueda haber una cantidad significativa de especies. La salinización es otro tipo de degradación de suelo, en el cual solamente la cantidad de sales que hay, cual produce también otro tipo de degradación en el suelo. Luego también tenemos a lo que es los factores contaminantes por sustancias químicas que hay esparcidas en todo el medio ambiente. Y también está la pérdida de materia orgánica. La misma materia orgánica del ambiente se empieza a mineralizar, lo que quiere decir que se interrumpe el ciclo del nitrógeno y no puede haber una renovación de los suelos. Y por último, y creo que de los más importantes y por el cual nos encontramos en el Parque Nacional del Sarigua, es la erosión. Es un proceso que se da de manera natural en el cual las rocas y los sedimentos se desplazan por medio de acciones del agua y de los vientos, y el cual esto produce un desgaste en el suelo, el cual pues hace que como tal todo el paisaje cambie de manera significativa. De esta manera nos encontramos en el Parque Nacional de Sarigua, el cual es de las zonas más áridas y con más erosión que existen en la República de Panamá y en casi toda Centroamérica, según Euradic, una revista geográfica. Pero esto ya lo explicaré más adelante.
Según la FAO y el último informe nacional de desertificación de Panamá, cerca del 28% de los suelos en el istmo están degradados. Ello equivale a un 20% de kilómetros cuadrados aproximadamente. Y entre las áreas más afectadas está el Arco Seco, comprende parte de Capira, Panamá y las provincias de Coclé, Herrera y Los Santos, como también está la Sabana Veragüense y el corregimiento de Cerro Punta. La desertificación es un notorio resultado de la constante degradación que presentan nuestros suelos, provocando que las tierras fértiles se vuelvan estériles. Como tal, existen actividades que ocasionan este resultado, como lo puede ser la sobreexplotación por agricultura intensiva, el cual está centrada en la producción masiva de productos agrícolas, con el objetivo de darles un uso comercial. Por ende, se emplea maquinaria y herramientas que provocan un alto valor dañino al suelo y como tal a todo el medio ambiente. Otra actividad es la tala excesiva de árboles por la industria combustible y maderera. Como no es el caso de Sarigua, ha existido una deforestación excesiva de los árboles con el fin de crear productos para comercializarlos, como lo es la construcción de muebles, fines decorativos, artesanales, entre otros. De esta manera, cuando hablamos de degradación y desertificación, no solamente nos referimos al tipo de suelo árido, como lo es el desierto de Sarigua, ni siquiera nos referimos a como tal un desierto, sino al mal uso de recursos del suelo. Las medidas de conservación son prácticas y técnicas utilizadas para proteger la capa superficial terrestre de la erosión y la degradación. Con esto se busca asegurar la capacidad del suelo de poder sustentar tanto vida animal como vegetal. A continuación vamos a hablar sobre algunas medidas de conservación. La agricultura de conservación es una de estas medidas y lo que busca es disminuir la erosión del suelo y aumentar su capacidad. En estas están incluidas lo que es la perturbación mínima del suelo, como la labranza mínima, la cobertura permanente del suelo y la rotación de cultivos o asociación de cultivos. Otra muy importante sería la gestión del agua, porque el agua puede causar la erosión en los terrenos. Algunos ejemplos de esta medida serían la construcción de canales de drenaje y el almacenamiento y recolección de aguas de lluvia. Así pues, para reducir la degradación de los suelos, Panamá ha ideado planes de conservación, tal como el proyecto para una agricultura sustentable. Manejar y conservar el suelo es la clave para nuestro futuro, el cual brinda aporte en lo que es el uso de prácticas conservacionistas, como lo es la restauración forestal, el uso de barreras vivas, el uso de mulch para disminuir la degradación del suelo y también la rotación de cultivos, como los cultivos de cobertura de pasturas. Por otra parte, está el proyecto Plan Nacional de Restauración Forestal, el cual tiene como parte de sus objetivos el incremento de los recursos forestales del país. Esto por medio de la divulgación del uso sustentable del suelo, el cual incluye la ayuda y apoyo directo de los productores. Esto con el fin de buscar la restauración total de los suelos que están degradados hasta el punto de convertirlos en suelos sanos. En resumen, el día de hoy hemos evaluado la gran cantidad de suelos con la que cuenta el suelo panameño, que de hecho son aprovechadas explotándolas al 100% con prácticas como la ganadería. Pero estas prácticas, a pesar de ser de nuestro beneficio, son una afección al ecosistema panameño, en específico a los suelos que contiene Panamá, haciendo un problema de esto la erosión y la degradación de los suelos. Para esto están las medidas de conservación, que nos ayudan a seguir haciendo uso de estos recursos sin necesidad de dañarlos a largo plazo. El objetivo con todo esto es que estos recursos puedan ser utilizados de la misma forma que lo estamos utilizando nosotros, las siguientes generaciones. En este momento vamos a reflexionar con una pregunta como base, que sería: ¿por qué actividades como estas deberían ser exámenes en lugar de pruebas escritas? Bueno, personalmente considero que este tipo de temas deben ser como exámenes, ya que lleva a la reflexión no solo de memorizar ciertas cifras o datos que hemos conocido gracias a la investigación, sino que nos concientiza de que el suelo de nuestro país, en este caso Panamá, está gravemente degradado y que asimismo el gobierno ha intentado solucionar este problema por medio de medidas como lo que se han mencionado en el video. Soy de las personas que le gusta como los trabajos un poco más dinámicos, y esto pues, además del Parque Nacional Sarigua, pues conocí de todos los tipos de suelo que existen en Panamá. Bueno, en mi opinión, considero que este tipo de trabajos es mejor que que un examen escrito, porque nos permite experimentar y no simplemente memorizar mecánicamente para un examen y que se nos olvide después. Y pude experimentar por mí mismo lo que era los suelos de mi propia provincia, así como también pude aprender sobre el uso y explotación y los tipos de suelo que hay en mi provincia. Bueno, yo siento que sí deberían ser existir este tipo de exámenes, porque a diferencia de una prueba escrita en la que simplemente memorizamos, es como una enseñanza un poco más íntegra, en la que no
simplemente nos centramos en aprender algo de memoria nosotros, sino que nos encargamos además de exportar esa información a que lleguen a muchas otras más personas y que sobre todo conozcan nuestra voz, nuestra perspectiva como estudiantes. Hasta luego. Chao. Chao. Despídete. Despídete, falta